Información. Exactamente, la información, nos lleva a esta preocupación de vecinos de nuestra ciudad ubicados en el sector del Parque Municipal Sarmiento. Sector que, como otros sectores de la localidad, fueron afectados días atrás por el tornado que se dio y todavía hay consecuencias precisamente de ese tornado. Es por eso que vamos a charlar con Laura Lioy, quien tiene una vivienda allí frente al Parque Municipal Sarmiento. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? El gusto saludarte, Laura. Ayer recibíamos imágenes de una situación que ustedes vienen advirtiendo ya desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años. No solamente con esta gestión, por supuesto, porque eso lleva, esos árboles, no sé la cantidad de años que tienen, pero se autorizó un loteo frente al parque para poder construir y creo que ninguno tuvo en cuenta el peligro que significan esos eucaliptos. Quedó demostrado durante el tornado el desastre que pueden ocasionar. Creo que el pueblo tal vez esa mañana no se enteró lo que había pasado ahí de madrugada. Y por supuesto que lo tratamos de hablar con la gente responsable de la municipalidad, pero no escuchan. O escuchan y tenés que escuchar excusas que hablan de los proteccionistas, de todo el estudio que hay que hacer para cortar o podar o lo que sea para evitar algo más grave. Y pasa el tiempo y te das cuenta que no hacen nada. Laura, ¿cuál fue la situación, por ejemplo, del día del tornado, de esa noche? Esa noche fue terrible porque yo estaba ahí. Ahora creo que por suerte yo estaba ahí, ¿no? Pero no te puedo explicar el estruendo de cuando cayó el eucalipto que se me vino encima de mi casa, rompe todo el cerco perimetral que protege mi casa y se frenó a 1 metro de la puerta ventana de vidrio donde estaba yo. O sea, si mi casa hubiese estado construida 2-3 metros más adelante, me mata o me parte la casa al medio. Entonces llegó la policía, llegó gente de la municipalidad durante la madrugada, hicieron todo para sacarlo, por supuesto, pero al día siguiente nadie me vino a preguntar cómo estaba, o por lo menos a darme tranquilidad de que ahora con esto que sucedió algo va a cambiar. Todo lo contrario. Si cuento lo que pasó, creo que no me lo van a creer. El destrato, me fueron a gritar que yo los culpaba a ellos y en realidad tenía que culpar a los ingenieros agrónomos, a los proteccionistas, o sea, echando culpas a los demás horas después de lo que había pasado. En vez de decir, realmente tenían razón, esto es un peligro, nunca había pasado, creo, un tornado así, tal vez imaginaron que nunca se iba a caer un eucalipto de eso, y era hora de actuar, y no lo hicieron. ¿Y el destrato por parte de las autoridades fue? El señor intendente. Él llegó hasta la esquina del parque municipal y me vio al lado de un camarógrafo y una periodista de, no sé si eran Canal 13 o Telediario, Río Cuarto, pero yo no había hablado con ellos. Ellos me ofrecieron de hacer una nota, estaban filmando los eucaliptos. Ellos no sabían que durante la noche habían sacado un eucalipto adentro de mi casa. Se veía todo el cerco caído. Y yo no quise hacer una nota porque estaba muy indignada, estaba asustada y sabía todo lo que iba a decir. Y me callé la boca, hoy me arrepiento. Y este señor llega y se ve que pensó que yo había hablado algo de ellos. Y no te puedo explicar los gritos, porque esa fue la forma que me trató.
Ahora me enteré hace poquito que se escucharon de la mitad de la diagonal, a 50 metros de la esquina del parque, alguien me dijo: Laurita, ¿por qué el intendente te gritó así esa mañana? Bueno, no lo sé. Por suerte muchos me dicen que no lo tome a forma personal porque parece que es común ese destrato. Pero sí, yo no lo tengo por qué aceptar. No, creo que nunca nadie en mi vida me gritó así. Y por algo que, o sea, ¿cuál es el problema? Si yo te reclamo un árbol municipal en el medio de un tornado, es porque el problema es de ellos. César, si a mí se me hubiese caído el árbol de un vecino, o el tornado me hubiese volado el techo, como a muchas otras personas, yo no hubiese reclamado a la municipalidad. Es algo de la naturaleza que no lo puedes evitar. Pero a mí se me cayó un árbol municipal de los cuales estaban advertidos hace años. Sí, sí. Sabían que me podía pasar. No es un reclamo de ahora. No es un reclamo de ahora. El año pasado, cuando lo hablé, el señor intendente me dijo que por la altura que ya tenían que llamar a un aserradero de Córdoba, que los costos eran casi imposibles, que tenían que hacer todo un estudio ecológico y bla, 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 y no hicieron nada. Ahora sabemos, todos en el pueblo sabemos que hay una persona que se dedica a eso, que tiene las maquinarias y que lo puede hacer. Porque eso lo vi con mis propios ojos la mañana siguiente al tornado, que lo llamaron para sacar uno de los eucaliptos que ya se caía. Se había descalzado de raíz y este señor en media hora fue y lo sacó. Entonces, si pudieron hacer eso, ¿por qué no pueden evitar una tragedia mayor? Creo que la naturaleza ayer les mostró que puede pasar cualquier cosa. De hecho, bueno, ayer cae una rama de gran porte también, pero en este caso hacia el parque, ¿no? Que también podría haber ido para el lado de tu vivienda y de otros vecinos que se encuentran en el lugar, ¿no? Si hubiese venido para el lado de mi vivienda, César, me la parte al medio. Entonces yo estoy intranquila esperando que alguien me diga: Laurita, no tenés más casa. O si hubiese estado yo ahí, que tener un daño físico, como me podría haber pasado la noche de la tormenta. Sí. Ayer, por suerte, se cayó para el otro lado. Pero no es una suerte tampoco, es grave, porque se cayó para el lado de las hamacas, donde están los niños jugando, más un domingo. Sí, además, entonces, días atrás estuvo habilitado un encuentro de vehículos. Exactamente. Es difícil la situación, sin duda. Preocupante. Es difícil, pero aparte uno siente la impotencia de que no le están prestando atención. No le dan prioridad a algo que es grave. Porque ayer, si hubiese matado a un niño, o los hubiese herido, o lo que sea, ¿qué iban a responder? Que los proteccionistas y los ingenieros agrónomos y el equipo especializado que tienen no les dejan cortar esa arboleda. Hay que protegerlos, o sea, es muy incoherente lo que dicen. Protegen las plantas, pero no las viviendas o las personas. Creo que es tiempo de que tienen que sentarse y darse cuenta que me pueden ignorar a mí o cualquier otro vecino que reclame, pero no pueden ignorar a la naturaleza, que en 20 días de diferencia les está demostrando lo que puede pasar. Tal cual. Laura, ¿cuál o qué camino has elegido precisamente para poder insistir sobre esto y que haya una solución? Tenemos entendido, porque se ha anticipado, que ingresaría un proyecto de ordenanza por el tema arbolado público. No sabemos en qué consiste, obviamente, pero bueno, entendemos que de alguna manera apunta a solucionar este tipo de inconvenientes que se da en el Parque Sarmiento, pero también se da en varios sectores de la localidad. Se da en varios sectores de la localidad, pero no sé si existen eucaliptos de ese tamaño en el resto del pueblo. O sea, estos tienen, no sé, 50, 70 metros de altura. O sea, no sé los metros que tienen, pero sé que pueden causar destrozos en las viviendas que están enfrente. Y a nosotros, los que vivimos ahí. Sí, sin duda. Por sobre todas las cosas. Yo te digo la verdad, a mí, yo siempre prefiero dialogar y hacer las cosas por buen camino, tranquila. Sentí que no me escucharon y todo el mundo me advirtió que debía protegerme legalmente, porque si volvía a pasar,
Y si realmente se destroza mi casa, no iba a tener ningún documento que probara que yo a ellos se los había advertido. Entonces, ¿qué hice? Les mandé una carta documento. Mis vecinos le mandaron una carta documento y ellos las rechazan con soberbia, creyendo que no se sienten responsables de eso, que no están infringiendo ninguna ley, que tienen que escuchar a la gente especializada del tema, ingenieros agrónomos, gente que protege la naturaleza y creen que esa arboleda tiene algún beneficio. Me gustaría que me digan cuál es el beneficio para el parque. Están todos los árboles rotos arriba, los gajos descalzados, están todos inclinados. Y estos expertos no fueron a ver eso, porque si lo hubiesen ido a ver, no hubiesen autorizado esa exposición de autos que hicieron hace una semana, donde entraron miles de personas al parque, y si se caía el árbol de ayer, hubiese matado a alguien. ¿Me entiendes? Entonces como que uno se siente muy desprotegido desde el área humana, que te contestan con soberbia, no prestan atención a un documento legal. Yo todavía estoy esperando que me devuelvan los gastos materiales que tuve, que para el señor intendente, y que me pareció totalmente irresponsable lo que hizo, chicaneando en redes, poniendo en redes que una vecina como yo protestaba por un tejido. No era un tejido, César, es todo el cerco perimetral que protege mi casa. El parque estuvo cerrado y oscuro por 5 días después del tornado. Yo estaba sola ahí enfrente en una boca de lobo, sin nada que protegiera mi casa, porque su eucalipto municipal me había destruido todo. Entonces este señor le dice al pueblo que yo tenía poca empatía y poca solidaridad, porque había mucha gente que le había volado los techos. ¿Y qué hizo con los techos? Porque yo no soy la intendenta para ir y ponerle los techos, es él. En vez de ir a los corralones y sacar el material y ponerles el techo urgente, les decía que tenían que esperar 10 días para que el ministro amigo de él les mande la ayuda. Si no les da vergüenza decir una cosa así, entonces claro, cuando Laurita opina y Laurita dice lo que piensa, yo soy la mala del pueblo, la vecina sin sentido común, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí, tengo que ir por un camino legal, te juro, ayer lo pensé, a esta gente hay que denunciarla. No se puede tratar con tanta impunidad, porque a la hora de que los voten son todos bárbaros, prometen y todos saben hacer todo lo mejor para el pueblo, y después se sientan en el sillón y te tratan como, no sé, como me trataron a mí. Es una pena, sí, sin duda, ¿no? Es una gran pena, porque tienen todo para hacerlo. O sea, ¿cuál es el impedimento? ¿El dinero? Bueno, me imagino que pueden hablar con el gobernador y el ministro que viene a sacarse fotos a la plaza y explicarles. Te voy a decir algo, César, y no miento en esto, y tengo testigos. Cuando llamaron a ese ministro que viniera a ver lo del parque, lo del tornado, pasaron frente a mi casa, pero él no se detuvo a mostrarle los eucaliptos del parque y el desastre que había hecho enfrente. Pasaron de largo. La foto era al lado de 2 chapas caídas y con gente en el pueblo en la plaza. Y después los ministros y el gobernador escriben, estamos ayudando al sur cordobés, que les pasó una gran tormenta y esto y el otro. O sea... ojalá me entiendas lo que trato de decir. Sí, totalmente claro. Toda esa política barata no existe a la hora de poner en práctica lo que tienen que hacer. Tal cual. Ayer nosotros podrían también... haber matado a un niño jugando en las hamacas. El día del tornado nos podrían haber matado a nosotros y esos eucaliptos caían 1 metro más adelante. Y sin embargo, lo único que escucho es agravio y mucha soberbia. Han mandado gente a mi casa a decirme que bueno, que era el tornado, que cómo yo podía reclamar frente a una tormenta. No reclamo por el tornado, reclamo la negligencia municipal que tienen. La responsabilidad en hacer un mantenimiento en un parque municipal donde van cientos de personas. Sí, tal cual. Que de hecho, y que desgraciadamente yo construí enfrente. En tiempos, hace años atrás también se habían producido caídas de árboles así. Evidentemente hace falta una intervención importante ahí para evitar inconvenientes mayores. A mí me viene a la cabeza el evento del otro día y digo, pudo haber sido realmente
situaciones graves, que gracias a Dios este tornado no ha dejado situaciones graves porque tuvimos muchísima suerte, pero bueno, hay que atender y prevenir, evidentemente, que vuelvan a ocurrir estas situaciones ante eventos meteorológicos de estas características. Y seguramente, pero no hay que jugar con la suerte. Tal cual. Porque yo ayer pensé lo mismo. Qué suerte que no había algún chiquito en las hamacas. Sí. Hace 20 días, qué suerte que mi casa estaba construida 1 metro más atrás. Pero esos eucaliptos que tiran todos los cables de alta tensión, como pasó de frente a casa, ya el otro día la gente de la cooperativa que trabajaron tanto, porque realmente estos chicos, es incansable lo que hicieron. Y por horas y horas me decían, Lauri, tenés cuidado, estos 3 cables de alta tensión son tan peligrosos. Yo estaba asustadísima con todo mi cerco perimetral caído. Me empezó a gotear el techo, las ramas de los eucaliptos. Yo subí un video, no sabés cómo pegaban arriba del techo. Y todo lo que tuve que escuchar de parte de estos funcionarios es que, como que ¿de qué me estaba quejando? Si había otra gente que el techo ni lo tenía. Sí. O sea, qué suerte entonces que no me mató y que yo todavía el techo lo tenía roto, pero lo tenía puesto. O sea, cero empatía. Y la gente que se tiene que hacer cargo, pongamos que sea cierto cuando el señor intendente habla de que él tiene que hablar con un equipo especializado, que no es tan fácil extraer o podar estos árboles, como que tiene que pedir permiso. Esa mañana me dio nombre y apellido de la persona que le ponía todas las trabas, me lo gritó frente al parque. Después muchísima gente me dijo, no, esa persona no está más. O sea, en algún momento le puede haber puesto trabas, pero no ahora. Pero yo creo que no es tiempo de estar culpando a los demás. Siéntense, que sea un equipo entero que se dé cuenta de lo que está pasando y que busquen la forma de poder evitar una gran tragedia, porque va a pasar. Sí, en algún momento cuando la naturaleza avisa de esta forma, va a pasar, César. Y en algún momento la suerte se acaba, es así. Pero claro, yo te invitaría a que vengas al patio de mi casa y mires de frente estos eucaliptos cómo quedaron después del tornado. Están todos inclinados. Hay 3 que la misma gente que me fue a arreglar el techo, la gente que me fue a limpiar todo mi terreno, todos me decían, Laurita, urgente tenés que reclamar esto. Esto a vos te mata. Hay sobre todo 3 eucaliptos directos que creo que por suerte, seguimos hablando de la suerte, no se cayó el más largo, el más alto. Si no, no te lo estaría contando. Sin duda. Laura, muchísimas gracias por este tiempo. Ya nos vamos a dar una vuelta seguramente allí por tu casa, por el sector, bueno, para recabar también estas imágenes, y en realidad que, o sea, de una vez por todas actuamos en estos casos, ¿no? Como vos decís, empático, hablando, nos entendemos y llegamos a las soluciones, evidentemente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo quiero que la gente entienda que yo no es que estoy exigiendo que saquen de raíz todos esos árboles, que a muchos les parecerá muy, muy lindo el paisaje y muy bonitos para el parque. Bueno, es solamente podar la copa de los árboles y asegurarse de que no lleguen a destruir ninguna vivienda. Tal cual. Y en todo caso mate a alguna persona, porque por ahí camina mucha gente, sí. Hay chicos jugando, hay festivales que hacen, y en este momento es un peligro que no lo tendrían que volver a abrir hasta que este equipo de profesionales eruditos del tema se den cuenta de las trabas que están poniendo en algo tan peligroso. Laura, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu llamado. Por favor, hasta luego. Laura Lioy, vecina de nuestra ciudad, allí frente al Parque Municipal Sarmiento. Ayer se cayó una rama de gran porte nuevamente hacia el parque. Realmente las consecuencias que esto hubiera traído si no tuviéramos esta cuota de suerte que gracias a Dios tenemos por estos días, las consecuencias hubieran sido graves. De hecho, días atrás hubo un encuentro de automóviles allí, hubo mucha gente. Bueno, habitualmente los domingos llega mucha gente al parque, los fines de semana, es un lugar de mucha transitabilidad, ¿no?
Y en estas situaciones es cuando tenemos que sentarnos, frenarnos un poco, hablar y entender, evidentemente, la situación por la que pasa el otro. Creo que entre todos podemos solucionar las cuestiones. Es lamentable por allí lo que cuenta Laura, ¿no? Que se den estas situaciones de enfrentamiento, de agravios y demás, situaciones de enojo, cuando en esos momentos donde la gente está en un momento malo, hay que llevar tranquilidad, ¿no? Ojalá se pueda solucionar esto, ojalá se empiece a trabajar, que en definitivas hay que trabajar, que es el control del arbolado urbano, como en estas características, allí en el Parque Municipal Sarmiento. FM 100.3. Somos líder en la información local. Mañanas de Pura Radio. Acá estamos. De Pura Radio. Cada mañana ponemos lo mejor de nosotros